Askurkipan takenitaki. Askurukipanaya tichiri Román. Walik, Callantañani, ¿ya? Callantañani, pasada semana no hemos pasado las clases por tema de salud. No tanto el mío, sino principalmente el de mi madre, ¿ya? Todavía sigue en periodo de recuperación, pero más bien ya está recuperándose. Van a tener cuidado, es muy complicado esta enfermedad, ¿no? Mil disculpas, vamos a recuperar esas 3 clases que no hemos pasado la pasada semana, ¿ya? No tengan pena de eso. Vamos a iniciar la clase. ¿Alguien quiere recordarnos en qué lugar nos hemos visto o en qué lugar nos hemos quedado? En los verbalizadores, Yatichiri. Ya, estamos viendo entonces lo que son el alargamiento vocálico, ¿no? Saya. Ya. Entonces, hemos dicho, el alargamiento vocálico utilizamos cuando son sufijos, uno cuando es verbalizador, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto, ahorita me acuerdo del ejemplo, jaqueña, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿no? Jaque es persona, ¿no ve? Sí, es un sustantivo, jaque. ¿Ya? Jaque. Ahora esto lo puedo volver en un verbo, ¿no ve? Entonces todos los verbos en Aymara terminan en ña, ¿no ve? Todos terminan en ña. Entonces esto lo verbalizo, ¿no? Entonces la I, la diéresis, ¿no? Jaqueña, ¿no? Entonces esto más o menos significa ser gente, ser persona, ¿no? Eso significa, ¿no? Entonces, aquí utilizamos la diéresis, ¿ya? La diéresis. Ya, eso creo que quedó claro, ¿no? Ahora, otro es cuando conjugamos en tiempo futuro, ¿ya? Entonces pongan eso. Cuando conjugamos una palabra en tiempo futuro. Por ejemplo, ¿no? Este es el más típico, ¿no? Saraña, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Kamsáis, Ir. Moni? Ir. Ir. Ir, ¿no ven? Es el verbo ir, ¿no? Ir. Listo. Ahora, yo conjugo en tiempo futuro. Por ejemplo, yo digo, hayaj Arañagua. sará, ¿no? No sé. ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a ir. Me voy. Yo iré. Ya, yo iré, ¿no? O puedo decir nayaj saragua. ¿Eh? Sigue en el tiempo futuro. ¿Ya? Tiempo futuro. Entonces, cuando conjugamos cualquier verbo en tiempo futuro, vamos a utilizar lo que es la diéresis. Por ejemplo, voy a colocar otro ejemplo, que sería, por ejemplo, mancaña, ¿no? ¿No? Comer. Comer. Yo digo, yo voy a comer, ¿no? Ahora voy a poner sin del su sujeto, ¿no? Mancawa. ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a comer. Ya, Es pero falta comida. la diéresis, ¿no? Mancawa. ¿No ve? Entonces, cuando conjugo el verbo en tiempo futuro, Uso a 10. esto coloco lo que es la diéresis. ¿Ya? Waliki hayam. Ya, ya. Waliki. ¿Ya? Sí, sí. Muy así, ¿no? Ujú. Eso tienen que tener bien claro, ¿ya? A ver, escriban un ejemplo ustedes, a ver. Maunan Chawi. Todos. ¿Alguien ya ha terminado? Collua. Ya, ahora, collo es verbo o no es verbo. No. Ah, entonces no van a ver. Cuando conjugamos en el verbo, ¿no ven?
Hasta en ya. castellano, ¿no? Kelkawa. Digo, ¿no ve? Yo iré, yo comeré, yo jugaré, yo bailaré, yo... ¿Qué cosa estoy conjugando? Verbo, Ver. Ujú. ¿ya? Entonces aquí el verbo Kelkawa. tiene que conjugar. Ujú. Kelkawa. Yatichiri. Ok, el kawa, muy bien. El kawa, ¿ve? El A, ¿no? El kawa, Ya. ¿ya? ¿Ya Casti? Apañagua. Apawa, ¿no? Ay, O apayawa, ¿no ve? Apawa sería voy a llevar, ¿no ve? A ver, vamos a escribir esto, me parece interesante. Apawa, ¿no ve? Voy a llevar, ¿no ve? Ujú. Ahora, apayawa. ¿Qué estoy diciendo? Voy a llevar. No, el Llevaré. segundo, ¿no? El primero es voy a llevar. El segundo, ¿qué significa? Ujú. Llevaré. No. ¿Alguien? Mandaré. Voy a Eso, mandar a llevar. enviaré, mandaré, eso es. ¿Eh? Mm, Mm, Encargaré, no sé, pues, ¿no? Apayagua, ¿no? Por ejemplo, mi sobrinito ahora está en cuartel, ¿no? Entonces voy a llevar, voy a mandar encomienda, ¿no? Apayagua. ¿Eh? Eso. ¿Ya? A ver, ¿ya casting? Anatawa. Anatawa, muy bien. Voy a jugar, ¿no? Tiempo, futuro. ¿Sí? Ahora, la pronunciación van a ser notar. Anatawa, ¿no? Anatawa, ¿no ves? Recuerden, la pronunciación un poquito alargada, esa vocal que lleva la diéresis, ¿no ven? Ujú. ¿Ya? A ver, y acá, Comaña. ¿ya? ¿Cómo diría? Jomawa, jomaña. ¿Qué verbo es esto? Abrazar. Abrazar, ¿no ve? Entonces, tiempo futuro, Komawa. ¿no ve? fumar. Jomawa, voy a abrazar, ¿no? Haroro purinin kwalpin jomaja, ¿no? Joma, ¿no ve? Futuro. ¿Ya? Kunampis, a ver. Yategawa. Yatecawa, muy bien, voy a aprender, ¿no? Yatecawa. Tiempo futuro. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna Tarikawa dice. pregunta? Tarikawa dice. Ah, perdón. Ahí está. Yatecawa. ¿Ya? Walikit, Amuya City, ¿quedó claro esto? Kisa. Ya, entonces, cuando estemos conjugando en tiempo futuro, no se van a olvidar la diéresis, lleva la diéresis. Cualquier verbo que se conjugue en tiempo futuro lleva la diéresis, ¿ya? Chaja, yakaraki. Utilizamos en exclamativos. ¿Cuándo es exclamativo? Cuando Ex- expresa sorpresa. ok. Entonces, exclamativo, ¿no? Entonces, en español, para colocar los exclamativos, aquí un error, ustedes lo copian. Sí. Lo colocan los signos de eh, Admiración. admiración, ¿no? Ujú. ¿Ya? Admiración, ¿no? Esto utilizamos, ¿no? Ah, no sé. A ver, dígame un ejemplo en el castellano, un exclamativo. Mm, Cállate. Cállate, ¿no? O qué frío, ¿no? Qué Qué frío. rico, ¿no? Exclamativo, ¿no? Ahora, de la misma forma, en Aymara se utiliza, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos dice, ¿no? Cuando es exclamativo, igual deben colocar ambos signos, nos dice.
Eso lo ha escrito el Teófilo, ¿no? Teófilo Laime. Tiene un libro, lo ha reeditado, se llama Con Hamza Aymarat Karaktanyani, dice, ¿no? ¿Cómo vamos a escribir en Aymara? Dice, ¿no? Entonces, él sostiene que se debe escribir todos los signos, al igual que el castellano, ¿ya? Todos los signos de puntuación, todo, todo. Ahora yo siempre ahí refuto, ¿no? Por ejemplo, se había dicho, ¿no? Del signo de interrogación, ¿no? Sí. Entonces, Que en no hay- Aymara, no, pues no tenemos la misma entonación, ¿no? Por ejemplo, eh, Cusa, ¿qué es Cusa? ¿Alguien sabe? Ah, está mal esto. Cusa. ¿Alguien sabe? Bien, pues bien o bueno, algo Cusa, así. bien, ¿no? Chévere. Ahora yo digo, Cusasa. ¿Qué estoy diciendo? Muy bien. Muy bien, ¿no ve? O está bien, ¿no ve? ¿Sí? Eso significa, ¿no ve? O bien está, ¿no ve? Eso significa. Ahora, esto ya es una frase de admiración o exclamativa. Entonces, yo lo voy a colocar igual al final ya. Kusasa, para que diferencien que es una exclamación. Hanaski hayam, entonces cuando utilizamos exclamativos en Aymara, en el último vocal va a llevar la diéresis. ¿Ya? Va a llevar diéresis. A ver, voy a poner otro ejemplo más. ¿Ya? Em, a ver, estamos en jaque, ¿no? Cuando alguien hace algo bien, jaquesa. ¿Qué estoy diciendo? Gente Persona es Es persona o es gente, ¿no ve? Ahora, ¿cuándo yo puedo decir de esa forma? cuando ve a alguien disfrazado y luego se da cuenta que Ah, era una ya, eso persona. por ejemplo podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Y puede haber diferentes contextos, ¿no? Para poder exclamar, ¿no? Jaquesa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Especialmente cuando hay esas personas que parecen estatuas y están pidiendo Ah, ayuda. ya. Eso, por ejemplo, ¿no? En la Plaza San Francisco, aquí en La Paz, ahí no parecen estatuas, y de pronto se levanta, ¿no? O te Se pide, mueve. ¿no? Y te asusta, ¿no? Y ahí puedes decir, jaquesa, ¿no? Ajá. Ah, muy bien. ¿Ya? Ahora esto se utiliza metafóricamente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se hace de pareja, ¿no ve? Recomienda, ¿no ve? Vas a ser hackeyatao, dice, ¿no ve? ¿No ve? ¿Qué está diciendo? O sea, vas a ser persona, vas a ser quedar bien, te vas a comportar como tal, así más o menos, ¿no ve? Metafórico es eso, ¿no? Ahora, digamos, de aquí a un año, 2 años, ¿no? Pucha, prospera, digamos, esa pareja. Ajá, pesa, ¿no ve? Ah, persona es, ¿no ve? Eso, entonces es un exclamativo, ¿ya? A ver, otro. Wally, ¿qué es Wally? No es de Bien, jugar Bien, voleibol. Bien, bien, ¿ve? Entonces yo también puedo decir Wally-san. ¿Qué estoy Muy diciendo? bien. Muy bien. es está bien, bien, Está bien, ¿no ve? Como exclamativo, ¿no ve? Por ejemplo, talla, ¿qué es talla? Frío. frío, 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 viento, ¿no ve? Talla-sa, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Es frío. Ah, está haciendo frío, o es frío, ¿no ve? Talla-sa, ¿no ve? Juntos-sa, no sé. Se me ocurre, ¿no? Se invito Ujú. sopa y bien caliente, ¿no? Toma y se quema la lengua, ¿no? Achihusa, ¿no ve? ¿No Jatira. ve? Ah, katirito-sa, ¿no ve? ¿Ya? Exclamativo. Entonces, cuando sea exclamativo la frase, en la última vocal va a llevar la diéresis. ¿Ya? Hanahai ukaham, Ajá. sí o no. Muy así, tan dicho. Yarasa. Hayaya lleva. Hayayam, ya. Ahora, tema de Hayaya, ¿no? Por ejemplo, Hayaya
Hayaya. No, generalmente se escribe así, ¿no ve? Ahora yo lo entiendo de esta forma. Hayaya, ¿no? Yo les digo, Hayaya yatakirinaka, ¿no? Ahora la contestación es pues diferente, no es Hayaya, ¿no? Hayaya, ¿no ve? Entonces, yo diría en cuando uno inicia, digamos, no lleva la diéresis, ¿ya? Entonces, pero cuando le contesta, sí llevaría la diéresis, ¿ya? Ahora, si seguimos esta regla, tendría que llevar la diéresis, ¿no ve? Y no hay en el medio, sino al final, ¿no ve? Porque esto es como una frase exclamativa también, ¿no ve? Pero se diferencia, ¿no? En realidad no es una frase exclamativa. ¿Qué sería Hayaya? Gloria. Como gloria, como viva, como, pero ¿cómo se dice eso en castellano? ¿Qué frases? Viva. Que viva. Tiene un nombre, ¿no? Hayaya, que viva. Gloria. Me olvida. Viborativos creo que se llama, ¿no? Frases viborativas creo que se llama. Se me fue. Y ¿Ya? Eso es generalmente en se usa realidad eso en Hayaya política. y no es una exclamación. ¿Ya? Por eso no va a entrar dentro de estas reglas. Ah, ¿Ya? Viborativa, esto, creo que esto es su nombre, ¿no? Frases viborativas. ¿Ya? En castellano se utiliza eso, ¿no? Que viva, gloria, no sé. ujú. ¿Ya? Ahora en Aymara utilizamos el Hayaya, ¿no? ¿Ya? Todo el tiempo es Hayaya. Ahora, esto de Hayaya, por ejemplo, el uso depende, ¿no? Por ejemplo, aquí en el altiplano central decimos Hayaya como viva, ¿no? Como para hacer despertar, ¿no? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, una reunión, digamos, ¿no? Entonces, alguien sale afuera, ¿no? Y entra, dice, Hayaya, dice, ¿no? Entonces, como decir, aquí en castellano, dice, de nuevo nos saludamos, ¿no ve? Buen día, buenas tardes, ¿no ve? Nos saludamos de nuevo, ¿no ve? Cuando salimos afuera, ¿no ve? Pues más o menos ese rol cumple. Pero, por ejemplo, si vas a Oruro, no sé, por Curahuara, no sé, es Hayaya, por ejemplo, es para pichar coca, ¿no? Es como decir permiso, ¿no ve? Entonces, cuando alguien te invita a la coca, no dices, pues, con permiso, ¿no? O licencia mampino, no dices, sino Hayaya le dices, ¿no ve? Entonces, este Hayaya depende del uso, ¿no? Pero primero es un grito avivorativo, ¿no? Segundo, puede tener varios usos dependiendo del lugar, del contexto, ¿ya? Pero no es una exclamativa, claro, como es un avivorativo, entonces utiliza los signos exclamativos, pero no es en realidad una frase exclamativa, ¿ya? Walekit hanat hanich hanaki, Hayayanka es otro. hayayanka, no escuché eso. Hayayanka significa otro, ¿no, profesor? ¿O tiene que No ver con escuché. Hayaya? Hayayanka. Hayayanka. Ah, sí, otra cosa. No tiene que ver con esta frase de figurativo. ¿Ya? Ya. ¿Quedó claro hasta ahí, no? Otro uso. Otro uso. Se utiliza la diéresis cuando conjugamos verbos en tiempo pasado testimonial. ¿Cuándo es pasado testimonial? ¿Alguien sabe?
Apaguen sus audios, se escucha feo el ruido. A ver, vamos a apagar. Yo voy a apagar. Ya. ¿Alguien sabe qué es pasado testimonial No. en castellano? Pasado testimonial. Es cuando yo me encuentro en esa oración del pasado, ¿no ve? Por ejemplo, yo digo, yo Yo he hecho. jugaba, ¿no ve? Estoy conjugando una oración de pasado testimonial. Otro ejemplo, voy a decir, yo bailaba, yo comía, ¿no Yo ve? comí, yo lloraba. Estoy en pasado, pero yo estaba presente en ese pasado. Por eso se llama pasado Mm, testimonial, ¿ya? Entonces, cuando conjugamos de esa forma en Aymara, lleva la diéresis, ¿ya? Entonces, yo voy a poner directamente el verbo, voy a conjugar, ¿ya? Cuando estemos viendo las oraciones, conjugar, ese rato vamos a colocar sujeto así completo, ¿ya? Manca, ¿no? Comida. yo he comido. Mancayatua. ¿Qué estoy diciendo? Yo Yo he comía. comido. Yo comía, ¿no ve? ¿Sí? Yo comía. Eso estoy diciendo. Entonces, como es pasado testimonial, Mm, aquí va a llevar la diéresis. ¿Ya? Mancayatua. Yo comía. Otra oración, otro verbo. Mm. Ana, tam, anatayat, wa. ¿No ve? Anatayatua. ¿No? ah, Sigue pasado testimonial. Lurayatua. Lurayatua, ¿ya? Luraña, ¿Está ¿no? bien? Lurayat, wa. Mm, ¿Ya? Ahora, esta parte no hemos visto, o no sé si hemos visto en la Aymara 1, tiene que ver con las terminaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando es primera persona, voy a colocar ya. Primera persona, la terminación es TH, ¿ya? Cuando es segunda persona, la terminación es TA, ¿ya? TA nomás. Cuando es tercera persona, la terminación es I, ¿ya? Y cuando es cuarta persona, la terminación es TAN, ¿ya? Esto van a tener en cuenta. Ya más adelante vamos a ver esto, ¿no? Pero pues, adelanto, ¿no? ¿Por qué están escribiendo así? TH? Por ejemplo, Mankayatua, Mankayatawa, ¿no ve? Sería segunda persona. sí. Manka, Mankewa tal vez. Aquí no se conjugaría, ¿no? Mankayatanwa, ¿no? Pero se conjuga, ¿no? Pero aquí con la I no se conjuga. Hay una pequeña variante, ¿ya? Pero así, esto se utiliza, ¿ya? Entonces, en este caso estamos utilizando la primera forma, ¿no? Ahí está la terminación, ¿no? Mankayatua. ¿Ya? A ver, otro pasado testimonial. Iki Chiyatua. Ikiyatua. Aquí fue. Yatua. ¿No? Esto, yo dormía, dice, ¿no? O dormía, ¿no? Pasado testimonial. Entonces, cuando conjuguemos pasado testimonial, lleva la diéresis. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Janate, Mm, No. ya. ya, Seguimos entonces. disculpe, por ejemplo, en la primera, en el primer ejemplo, Mankayatua,
Yo comía o Y he comí. comido. ¿Comía ¿Cuál de o yo los dos? comía? Eh, A ver, ¿Ambos es válido? cuando no utilizamos pronombre personal, se sobreentiende, Mm, ¿ya? Mankayatua. ¿Eso ujú. puede ir en segunda persona, sí o no? No, No, no ve. es para la Entonces primera. yo aquí, en este Estoy yo. caso, esto yo puedo traducir como yo comía, o puedo Mm, traducir solamente como comía, comía. ¿ya? Es válido entonces. Claro. No es como en el castellano, En comido, castellano igual se jugado. sobreentienden algunos, Ajá, ¿sí? No siempre se ya. coloca el sujeto, Ah, ya. ¿ya? Ya, está bien. Sí. Y acá, ¿Ishtawi? ¿Cuál? Ya, ¿cuál que usañan, ya? Yakaraki, otro uso de lo que sería la diéresis, ¿ya? A esto se llama desiderativa, ¿ya? Cuando es desiderativa, un minuto, por favor. Ya, ahora sí, son llamadas de emergencia, van a disculpar. Ya, desiderativa. Eh,
A ver, ¿cómo podríamos expresar esta palabra desiderativa? Es como decir, tengo ganas de, así más o menos, ¿ya? A eso se llama desiderativa. Entonces, en Aymara se utiliza mucho esto, desiderativa. Por ejemplo, se me ocurre saraña, saraña, ¿sí? Saraña, ¿qué verbo es esto? Ir. Ir. Ir, ¿no ve? Ir. Verbo ir, ¿sí? Eso es. Entonces yo puedo decir, Deseo ir. deseo ir, ¿no? Quiero ir. Saran chatua. Saran chatua. ¿Queda claro, no ve? ¿Qué significaría esto? Saranchato. Voy a ir. Estatua. Tengo Deseo ganas ir. de ir. O Ah. estoy a punto de ir. Mm, Esos dos significaría. Tengo ganas, de ganas de ir a Copacabana. o estoy a punto de ir. ¿No ve? Saranchatua. Ya. Ya, teacher, ¿es saranchatua o saranchatatua? Sí, eso. Ah, ya. Saranchatatua. Ya, significaría lo mismo. Ahora, su variante sería esto, ¿no? Saranchatua. Pero básicamente significa lo mismo. Exactamente es lo mismo. Aquí. Ya, ¿no? Saranchatua. Saranchatatua. Exactamente significa lo mismo. A ver, otro ejemplo, a ver. Este es típico, ustedes se van a acordar. Cuando alguien dice que está enfermo, por lo general no dice, pues, ¿no? Estoy enfermo. Hiwan chatua. ¿Qué significa eso? Voy a morir. Estoy muriendo. Estoy agonizando, estoy por morir, así más o menos, ¿no? ¿Han escuchado esto o no? Sí, alguna vez. O dicen en tercera persona, vale, Hiwan chao, ¿no? Yo ¿Qué en está, castellano. qué Usuncha significa? chatua, ¿no ¿Han era? escuchado o no han escuchado? Uh-uh. No, ¿No? en Aymara no. En castellano sí. Usu tatua no así se escucha. Ya, puede ser. Sí. Usuncha tatua. ¿No? Sí, esas dos ¿Hiwancha palabras. no han escuchado? No, Ese es como para morir, ¿no es cierto? No está enfermo, sino está para morir. Exactamente, pero es igual una forma de expresar, ¿no? De que estoy de que enfermo, iba a muy morir. enfermo, para que se acuerde uno, ¿no? Ya, entonces es eso, ¿no? Hiwan chatua más o menos va a significar estoy moribundo. Sí, moribundo. Estoy moribundo. A ver, Jiwala voy a chita poner. tatua. ¿Perdón? Jiwala chita tatua también dice. Ah, ya, podría ser. Otro ejemplo. Hachancha. ¿Qué estoy diciendo? Con ganas de llorar. Ujú. Eso, con ganas de llorar, ¿no? Hachancha. Ujú. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Es nuevo. Ujú.
Estamos aprendiendo el uso de la diéresis, ¿no? En qué circunstancias se utiliza. Ujú. Y no sé si quedó claro. Sí. Hachancha tatua. Hachancha. Hachanchatua, hachanchawa, Hachancha tatua. Estoy por hachanchatatua. llorar. Ajá. Estoy por llorar. Ya, Hachancha tatua. hachanchatatua, ¿no? Estoy por llorar. ¿No es Ya. así? Ya. Hachanchatua, sí, estoy a punto de llorar, quiero llorar. Ujú. Ya. Estoy ¿Ya? llorando. Yetichiri, y si fuera Hachan Chatua, la diéresis cambia de lugar. Sí. ¿En dónde va? Entonces, así sería, ¿no? Hachan Cha- chat. Hachancha tatua. Hachawayatua. Hachawayatua, ya es una afirmación, ¿no? Eso ya no es. Esto cuando decimos desiderativa es cuando tengo ganas o estoy a punto de. Eso es desiderativa. ¿Se entiende, no ve? Isa, Yetichiri. Ahora, si me dice hachawayatua, ya es una afirmación, ya no es una desiderativa. Soy llorón, dice, ¿no? Ya no entra dentro de lo que es la desiderativa. Desiderativa, recuerden, es cuando estoy a punto de, quiero, eso es desiderativa. ¿Ya? Y con comer ya tichiri, tengo ganas de comer. Mancanchatua, algo así. Acá. Mancancha. Mancanchatua. A ver, pongan un ejemplo, ustedes. El Mancaña tapucha. ojito sería. Quiero reír, Darunchatua. dar un chatua. Correr. Tijuñas. Hacer, Tijunchatua. hacer luran chatua. Duranchatua. ¿No ven? Chatua. Ujú. Tojón Chatua. ¿Perdón? Tojón Chatua. ¿Qué quieres expresar? Que quiero bailar. Ah, toconchatua, sí. Tengo ganas de bailar. Sí. Yatichiri istanchatua. Ya. Ahora, está bien todo. Se puede conjugar con todos los verbos, pero de acuerdo al contexto no siempre va a ir con todos, ¿no ve? Ujú. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Algún momento les decía, ¿no? En Aymara es importante el contexto en el cual estás, ¿no? Expresando las frases, las palabras, ¿ya? Pues hay algunos que sí puede ser desiderativa, ¿ya? Pero hay algunos que no, ¿ya? Entonces, si buscan en el diccionario desiderativas, van a encontrar algunos que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, no sé, una vaca, digamos, quiere dar a luz, digamos, ¿no? Huawachanchatawa, ¿no? Es una frase desiderativa, ¿no? Entonces parece que quiere dar a luz, ¿no? O está a punto de dar a luz, ¿no? ¿No? Entonces, ese intermedio, digamos, entre dar la luz o no dar, ese intermedio es desiderativa, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, no sé, a ver, el ejemplo que hemos puesto, aranchatua, entonces no estoy yendo, pero tampoco estoy quieto, digamos, ¿no? Estoy a punto de ir, ¿no? Entonces, ese Tengo ganas de ir. identificar si es desiderativa o no es desiderativa, o cuándo se utiliza, o cuándo puede ser
desiderativa. ¿Ya? Eso van a tener en cuenta. Mm. ¿Ya? Ya, ahí terminamos. La primera parte, no sé si hemos visto, tiene que ver con, por ejemplo, con la contracción, ¿no ve? Cuando dos palabras juntamos en uno, lleva la diéresis, ¿no ve? ¿Hemos visto eso? Sí, ¿no ve? A ver. La primera clase dijo Yetichiri. No, no hemos visto. Donde hemos aprendido, donde hemos empezado con la diéresis. Solo por verbalizador. La clase 2 era verbalizador. La Ya, primera. entonces, solamente el, con sufijos, ya. Esa parte más repasaremos. Entonces, esto ya saben, es de Aymara 1, pero igual es el uso de la diéresis, ¿no? Por ahí esto nomás nos ha enseñado y esto no. ¿Ve? Contracción, ¿no ve? Cuando una frase lo contraemos, utilizamos la diéresis, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, kaya, ¿no? Kaya. ¿Qué significa kaya? Aquello allá. Allá, aquello, aquella, ¿no ve? Ujú. Kaya. Entonces, en vez de decir kaya hape, kaya ano, kaya pisi, no sé, yo digo ka, ka hape, ka pisi, ka uta, ¿no ve? Pero como estoy contrayendo, como era kaya, ahora simplemente digo ka, pongo la diéresis. ¿Ya? Lo mismo nos aprendí con los números, ¿no? Entonces, en vez de decir maya en cantidades, ¿no? Maya hape, maya uta, maya pisi, yo digo ma, ¿no ve? Ma hape, ma pisi, ma uta, ¿no ve? Contracción. Lo mismo con el 2, ¿no ve? Paya. Entonces, en vez de decir paya uta, yo digo pa uta, ¿no ve? Contracción. Estamos aprendiendo a llamar a uno, ¿no? Otro, a ver. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, hay varias frases. El más típico, Naya, ¿no? Naya. O sea, en vez de decir Naya, Na. ¿Ve? Na. Contracción. Otro puede ser... ay, no se me ocurre otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos o cuando contraemos palabras, utilizamos la diéresis. Diéresis. ¿Quedó claro? Ujú. Ya. Otro uso, hemos dicho, unión de palabras, ¿no? Entonces, cuando juntamos dos palabras, utilizamos lo que es la diéresis, ¿ya? La diéresis. Entonces, por ejemplo, días, ¿no? Inti, uro. ¿Qué significa inti, uro? De día. Día con sol. Como día, Nuevo ¿cómo día. significa? Nuevo día. ¿Qué significa? Día. Domingo, ¿no ve? Domingo, me olvidé. Yo también. ¿Ya? Ahora, si decimos separado, inti es sol, uro es día, ¿no ve? Ujú. ¿Ya? Pero si expreso como día, inti uro significa domingo. Domingo. Entonces, en vez de estar escribiendo así separado, yo lo junto, ¿no? Inturo. He juntado dos palabras, por lo tanto, la unión lleva la diéresis. ¿Queda claro, no ve? Sí. A ver, otro ejemplo más. Uta, ¿qué significa?
Casa. Anca, ¿qué significa? Fuera, afuera. Afuera. Ahora, así como, ¿qué significa? Patio. Acá. Patio, ¿no? Pero por lo general no se dice así separado. Uta anca, ¿no ve? Sino se dice así. Utanca. Utanca, Acá. que significaría patio, ¿no ve? ¿Ya? Pero como hemos juntado dos palabras, estamos utilizando la diéresis. Hanas que hayam. Anawa. Ya, Walik. Esos son los usos o las formas o el lugar donde o cómo se utiliza la diéresis. No hay otra forma, ¿ya? Entonces, la diéresis no es colocar donde sea, sino estas son las reglas para poder utilizar la diéresis. ¿Quedó claro? Con eso terminamos la diéresis. ¿Vale, Kihayam? Kisa. Una awichuki. Ya Tichiri, la diéresis, hay que saber diferenciar dónde va y en ¿Correcto? qué palabra. ¿Sí? Mm, Cuando queramos escribir, em, tenemos que saber entonces diferenciar. Está bien, ya Tichiri. Ya, muy bien. Con esta Utamanja. yuki. ¿Perdón? Utamanja se puede decir. Y también se puede poner diéresis. Pero a ver, ¿cómo lo conjuntarías en una palabra utamanca? Utamanja. No, sigue siendo dos palabras. Más sería yatichiri cuando hay dos vocales, o sea, termina en una vocal y la otra empieza en una vocal. Eh, no, no necesariamente. Utamanca. Ahora, esto yo no podría juntar así. Ujú. Sigue siendo dos palabras. Utamanca. ¿Me dejo entender? Si se la quita la A, ya Tichiri, de la uta. Utmanca. Ajá. No, pues no existe. Ah, Entonces, no siempre es, no es siempre cualquier palabra juntamos y ya significa una cosa. No, no es así. ¿Ya? No siempre es así. ¿Ya? mm. Lo, Me parece que lo complicado va a ser diferenciar en qué palabras tiene que ir la diéresis. Pero ya saben en qué situaciones lleva a diéresis, ¿no ve? Sí, como dice, pero en algunas palabras no, entonces hay una duda si sí lleva o no. Ya, pero eso es cuestión de práctica y conocer el vocabulario, ¿no ve? Sí, sí, eso sí es verdad, Yatichiri. Una estampa choti. Ya, Juacam, ¿ya? Pues ya sabemos lo que es la diéresis. Cuartucuyoñan, ¿ya? Utiro urcam taqueñ, huayq para pjatam, Kisinkama yatichiri. Roma. kisinkama, kisinkama, Kisinkama. taqueñ. Kisinkama yatichiri.